¿Cómo sé que la vida continúa y de una manera hermosa y llena de luz luego de que dejamos nuestros cuerpos físicos? Mi respuesta es porque he estado allí. Mientras me encontraba privada de mis sentidos materiales, experimenté mis mejores momentos como ser humano consciente. Recuerdo haber tenido lo que suele llamarse un desdoblamiento astral, aunque no conocía esto con ese nombre. Y desde el principio supe lo que me estaba ocurriendo. Y esto era por mucho algo completamente diferente a lo que había podido vivir anteriormente. Una experiencia cercana a la muerte. Y esto fue un redescubrirme y un entender que somos independientes de este mundo físico y de todos sus límites. Para describirlo de la manera más exacta posible, en ese corto periodo de inconsciencia, y cuando digo inconsciencia estoy refiriéndome solo a lo que ocurría con mi cuerpo material, recuerdo comenzar a tener estos extraños pero fascinantes pequeños periodos en los que podía ver mi cuerpo cubierto con la manta de color borrabino y ver toda la habitación del hospital. Para esto, solo podía controlar mis movimientos en una forma circular, es decir, que podía ver primero a mi cuerpo debajo de mí, desde tal vez casi la altura del techo o un poco menos que eso. Cuando volví al mundo material dentro de mi cuerpo y visité la sala en donde había estado, pude comprender que estaba aproximadamente a la altura de los focos de luz, pero algo más bajo. Así que estaba relativamente elevada y podía moverme en forma giratoria sin apartarme de una ubicación sobre mi cuerpo. Al girar, veía el cuarto mientras oía un tono constante, algo como un suave zumbido que al momento de intensificarse hacía que de alguna forma fuese de vuelta a mi cuerpo. Cuando esto ocurría, totalmente fuera de mi control, solo ocurría de esa manera, lo que veía era oscuridad. Estoy bastante segura de que lo que veía al volver era solo producto de mis ojos materiales cerrados. La manta, borrabino, el cuarto y la ubicación de cada cosa allí fue luego lo que me permitió estar tranquila sobre la realidad de las salidas del cuerpo. Aquella manta era una de tantas que pertenecían a la reserva de donaciones del hospital y pudimos encontrarla. La reconocí al instante y esto fue algo que me llenó de paz, de alivio. Sinceramente, aunque nunca tuve dudas sobre lo que me había tocado experimentar, temí que lo hubiera de alguna manera imaginado. La mente comienza a dudar, aunque cuando lo vives sabes que no hay lugar para esa duda realmente. Así que temía no hallar esa manta, pero la encontramos fácilmente y era la única de ese color y diseño con un bonito reborde dorado. Me hubiera gustado conservarla, pero estoy bien sabiendo que al menos seguirá cumpliendo con su deber con otros pacientes. En algún punto, las cosas
comenzaron a cambiar para mí. Al volver al cuerpo después de esas cortas e inesperadas salidas en las que mi mente se desprendía de sus problemas físicos, despertando en ese placentero e ingrávido estado, mis vueltas al cuerpo comenzaron a cambiar. No sé cuántas salidas del cuerpo he tenido durante los 2 días en los que me mantuve inconsciente, pero cuando esto se convirtió para mí en algo normal, nos acostumbramos a todo, mi Dios. Al volver, esa oscuridad comenzó a mostrar un tono más claro, más y más claro cada vez. Cada vez que retornaba al cuerpo, después de que el zumbido llegara a su punto más potente, me encontraba con un espacio negro que fue pasando al gris claro, hasta que, de repente, y ante mi sorpresa, en una de mis vueltas, el paisaje se había convertido en un total blanco, un espacio que ahora parecía un lugar, un sitio blanco en donde claramente estaba parada en un suelo blanco que se sentía tibio, como si algo hubiera calentado el suelo, como cuando pisas una superficie que ha permanecido bajo el sol y sientes esa agradable calidez, pero no había ningún sol, solo este espacio blanco sin límites, y aunque estaba parada no pude ver mi cuerpo, simplemente no estaba allí, pero lo sentía mi peso, estaba parada, pero tampoco podía moverme. Así continuaron mis salidas, siempre en paz, siempre feliz. No hubo para mí temores, porque mis sentimientos solo me decían que todo estaba y estaría bien. No lo sé, no puedo explicarlo. Creo que te sientes tan a gusto que no piensas en que algo podría estar mal. Sabía que ya no estaba en mi cuerpo. Quiero decir, que cuando volvía y este espacio oscuro se había convertido en ese lugar blanco, la sensación de ubicación era completamente diferente. Si antes sentía que la oscuridad era producida por mis ojos materiales cerrados, ahora lo que sentía era que había ocurrido un cambio importante. Ya no sentía mi cuerpo, no estaba allí, y había ganado este sentido de un cuerpo diferente, invisible, pero aún con mis sentidos activos. En algún momento me han preguntado si respiraba, y esto es interesante, porque es algo en lo que no había pensado. Y claramente no había respiración. Supongo que ya no era necesario en ese estado de mi realidad. Así que estuve saliendo y entrando con periodos en los que, creo, solo estaba inconsciente, tal como debería haber estado en forma constante. Y la sensación al volver a desprenderme de mi cuerpo para elevarme sobre él era que, ¿cómo podría decir esto? Creo que esos periodos de inconsciencia total era en donde mi alma recuperaba las energías necesarias luego de la actividad que
suponía el volar fuera. Luego llegaba a ese sitio blanco y volver al cuerpo. Mientras estaba en ese espacio blanco, ese tono constante que sonaba mientras estaba flotando desaparecía. Todo era silencio, un silencio pacífico, reconfortante, una especie de soledad en extremo agradable. Y creo que aquí viene lo que definitivamente desearía que todos pudieran ver de la forma en la que yo pude hacerlo. En mis incontables salidas y entradas con esos pasos por el lugar blanco, comencé a notar que en un punto de ese sitio lleno de quietud, de serenidad, blanco y hermoso, comenzaba a formarse una sombra, algo como una niebla de un color marrón, como una masa de un color similar a la madera, borrosa, nublada. Esta cosa fue tomando forma, cada vez más y más mientras más veces visitaba el lugar o era llevada al espacio blanco, hasta que finalmente me encontré con que esta niebla amarronada comenzó a definirse en una forma. Claramente era una puerta de madera labrada, de una estética maravillosa, una puerta unida a una pared de roca blanca que terminó por materializarse, si eso significa algo cuando no hay un cuerpo. Y cuando deseé acercarme a ella, tan pronto como surgió mi deseo de ir hacia allí, súbitamente mi cuerpo me fue devuelto, tan real como el que habito ahora mismo. Estaba vestida con una túnica suave, similar, yo creo, a aquellas que usaban en la Grecia antigua. Algunas veces he visto pinturas en las que las mujeres vestían un tipo de ropas muy parecidas a las que yo llevaba. No estoy segura de si esto es históricamente correcto, pero al menos puedo decir que eran bastante similares a las de algunas pinturas que he visto. En cualquier caso, era una cómoda y suave túnica ceñida a la cintura, que no dudaría en usar cada noche antes de dormir, muy suave y cómoda, de una tela que me recuerda a la seda, solo que de un blanco algo opaco. Y al fin pude moverme. Ya no era el sentir que estaba parada, sino que mi cuerpo había vuelto con sus capacidades normales. Fue bueno porque aún estaba muy enferma y no estaba caminando hacía ya casi un mes. Por cierto, me recuperé y hoy estoy tan bien como en mis mejores momentos. Incluso he podido volver a brindar mis clases de yoga después de más de 2 años de inactividad. Fue un viaje bastante salvaje hasta la recuperación. Pero afortunadamente he vuelto a mi vida normal. De esto hace ya casi 6 años, claro, pero todo sigue estando fresco dentro de mí, como al momento de volver a tomar el control de mi cuerpo físico, lo cual es algo que me parece fantástico. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Es algo indescriptible. Si puedes imaginar algo que te ha ocurrido hace algunos años, esto parece haber pasado solo ayer por la noche. Bueno, así es como lo siento.
Di algunos pasos hacia la puerta. Recuerdo que pensé en empujarla para intentar abrirla. Ahora, en un estado de emoción y anticipación como nunca he tenido, la emoción del descubrimiento. Y solo estuve dentro. La puerta no se abrió, no lo sé. Yo solo estaba al otro lado. Y aquello que vi me inspira cada noche, o casi todas. Cuando me dispongo a dormir, casi como mi pequeño y privado ritual antes del descanso, intento relajarme mientras sostengo el recuerdo de ese lugar. Una atmósfera sagrada de calma total que me ayuda a adormecerme y a calmar mis preocupaciones diarias. Intento volver a visualizarme dentro, intento revivir todo eso tan maravilloso. Este era un lugar al que solo puedo describir como un recinto sagrado, que se veía como un templo, un espacioso salón que me recordaba a los templos en el Himalaya, pero sin figuras alegóricas ni símbolos, solo un sitio de paz, bañado por un aroma, un tipo de incienso, supongo, con un aroma floral y amaderado que se elevaba a los lados desde unas tinajas que parecían de un metal como el bronce, en un humo blanco que se acumulaba en el techo, casi como si fuera una nube dispersa y fina. Y a través de esa niebla, aunque es algo difícil de explicar, podía ver el techo del lugar, pero además, esta nube mostraba un cielo estrellado, azul claro, con un mar de estrellas. Allí había un techo, podía verlo, pero también había breves momentos en los que, a través de esta niebla, de ese incienso delicioso, del que no encuentro una comparación, se proyectaba además el cielo. Creo que por alguna razón esta sustancia hacía que pudiera verse lo que había más allá del techo, formado por unas placas metálicas de un tono similar o tal vez igual al de las vasijas a los lados de un altar con flores y unas pequeñas velas encendidas con un resplandor que no parecía ser de fuego. Eran más bien como pequeñas estrellas de forma esférica, una luz plateada que no parecía de combustión normal como nuestras velas, pero sin embargo se movían suavemente como lo hace la llama de una vela. En el centro del altar había algo similar a un jarrón de una forma extraña, un jarrón transparente lleno de un líquido de un tono amarillento. Sé que sonará muy vulgar, pero esa sustancia me recordó a la orina. No lo era, por supuesto, o no tengo manera de saberlo, pero en ese momento me recordó a eso por su color amarillo dorado transparente. Era realmente hermoso. Era una vasija enorme, como del tamaño de un coche pequeño, y dentro de este líquido podía distinguir unos puntos de luz dorada que se movían, casi como si fueran pequeñas luciérnagas, pero moviéndose en ese líquido dorado y claro. Había unas pequeñas aberturas que rodeaban las paredes, y este lugar tenía una forma de cubo, y el suelo estaba cubierto por una hermosa alfombra con un diseño intrincado que
vuelvo a vincular con los templos del Himalaya, porque su diseño era muy similar a un complejo mandala que terminaba en un centro brillante y blanco que emitía algún tipo de luz en el centro de la sala, y era algo leve pero fácilmente perceptible entre la tenue luz que entraba por esas pequeñas ventanas y las velas, y de este humo que cubría la parte alta, que también emanaba cierto brillo, o al menos eso me pareció percibir. Pude haberme quedado allí y no volver. Es algo de lo que estoy segura. Sé que nadie iba a quitarme esa posibilidad. Y sabía además que si me quedaba, en algún momento iba a poder acceder al mundo que estaba fuera de este templo, santuario o lo que fuera. Las pequeñas aberturas mostraban poco de lo que había fuera, estaban muy altas, cerca del techo, así que no podía ver al otro lado, pero ese suave brillo azul dejaba ver una noche que sentí sería la misma que podía ver a través de la nube formada por ese incienso. Sabía que en algún punto yo podría abandonar este lugar y conocer el siguiente mundo, ese que comprendía sin ningún tipo de dudas que era la realidad tras la vida física. Pero yo podría haberme quedado allí, en esa paz total, por siempre, si así hubiera tenido que ser, porque no puedo compartir con otros lo que es estar allí, estar así, en esa suprema manifestación de la paz, del orden sereno. Todo esto hacía que sienta algo sanador en el mayor sentido de la expresión humana, un lugar sagrado de paz, algo que he sentido como la suma de toda la paz que pudiera existir dentro de nuestro interior, algo como una manifestación externa de la paz que un ser viviente podría lograr. Creo que todos nuestros templos y nuestras religiones intentan emular, aún sin saberlo, ese grado de paz espiritual y divina. Creo que fui llevada allí para experimentar el grado más elevado de tranquilidad mental y espiritual que pudiera ser posible para nosotros los humanos. Me preguntaba, lo recuerdo, ¿quién habría sido el arquitecto de tan perfecta obra? Nunca había esperado antes de vivir mi experiencia allí que en la otra vida pudiera existir algo como un lugar físico, porque se sentía físico, aunque era mucho más que eso. Y es en esa sensación que puedes comprender cómo algo como eso puede existir allí, donde no debería haber materia, cosas. Se trata de una obra mental, una creación de algo que nos supera y nos sobrepasa. No sé quién pudo crear una estancia de tal belleza espiritual, pero también comprendí que nosotros creamos en este mundo físico con la ayuda de los elementos y de nuestras manos y nuestra planificación, pero en ese otro mundo las cosas son bastante diferentes. Creo que esa obra era algo creado por una o más mentes en armonía, algo
manifestado a través de la potencia creativa de alguien o de algo, y me pregunto qué otros lugares maravillosos encontraré cuando cruce a ese mundo, como todos lo haremos. Entonces, lo siguiente que recuerdo es entrar progresivamente en un estado de ensoñación. La relajación y la paz que sentía me llevaron a sentarme en esta magnífica alfombra. Recuerdo sentir la necesidad de acostarme, y así lo hice. Recuerdo estar viendo desde el suelo, con mi cara reposando en él y en esa alfombra, y desde allí observar los grabados que se extendían en ella. También ver el brillo azul que se filtraba por las pequeñas aberturas como ventanas angostas y alargadas arriba, y sentir lo afortunada que era al poder ser parte de todo esto, hasta que cerré mis ojos mientras olía ese increíble aroma dulce que tan perfectamente encajaba con la atmósfera sagrada y apacible del lugar. Y con mis ojos cerrados comenzar a desear que mi novio de aquella época y mis padres, al menos ellos, pudieran estar aquí conmigo. Y en ese estado me sentí profundamente unida a todos ellos. Esto es algo que no ha cambiado y que he comprendido. Y es que quienes pasan al otro lado pueden sentirnos cerca. Tal vez nosotros sufrimos mucho con la muerte de nuestros seres cercanos y amados, pero cuando estás al otro lado, comprendes fácilmente que las distancias no son reales, es una ilusión, porque finalmente todos estamos unidos y es inevitable que volvamos a encontrarnos, porque separarse simplemente no es una opción, no es posible. Estamos profundamente unidos a quienes amamos por siempre e inevitablemente. En cierta forma comprendes que ese amor nos hace uno solo. Pero comprendí el gran dolor que esta ignorancia, que ese desconocer la verdadera unión que tenemos a través del amarnos, nos trae. Así que comprendí que no era el momento, que ya habría tiempo para la eternidad, y recuerdo esta dulce voz. No sé quién fue, pero alguien habló. Hubo una dulcísima voz femenina que en cierto punto me dijo: entonces, ¿volverás por amor? Y hubo silencio. Recuerdo no querer abrir mis ojos, y solo puedo describirlo tal como ocurrió. Al escuchar esta voz, decidí no abrir mis ojos, porque supe que de haberlo hecho, de haber visto a este ser femenino que me hablaba, que me transmitía un amor tan puro y sublime, yo no hubiera tenido el valor de volver. Me hubiera quedado definitivamente allí. Sé que me hubiera desconectado definitivamente de mi cuerpo material. Sé que mi deseo de quedarme hubiera sido tal que hubiera roto algo que era mi unión con todo esto que llamamos el mundo físico, algo que nos une a él. Así que no abrí mis ojos y respondí: sí, debo volver por ellos.
Esta presencia que sentía claramente a mi lado y de pie cerca de mí, mientras yo estaba relajada en el suelo, acostada. Ella estaba tal vez a mis pies. Solo esperó. Sabíamos, sin necesidad de hablar, que yo iba a volver, que mi decisión había sido tomada dentro de mí, pero no había prisa. Descansé mientras ella siguió allí en silencio, mientras yo podía sentir su dulce presencia, esperando, velando por mí. Iba a volver cuando el momento fuera el correcto y lo sabría. A partir de esto, solo tengo recuerdo de las sensaciones. Mis sentidos se diluyeron. Volví a ser yo, y solo yo, con mis ojos cerrados, hasta que tuve la voluntad de retornar, sabiendo que volveré allí cuando el momento de mi final en la tierra llegue. Al decidir volver, recuerdo de forma fragmentada haber viajado por un túnel vaporoso azul, sabiendo que al final del recorrido me esperaba mi cuerpo y toda su historia, siendo Elizabeth, la hija, la amiga, la novia, la hermana, yo en este mundo. Y luego la voz, la dulce voz de esa mujer, como acunándome, cubierta en el más dulce de los amores. Ella solo dijo una palabra: duerme. Y yo solo me entregué, caí en un sueño. Recuerdo volver a ver mi cuerpo nuevamente, pero ahora desde un lado de la cama en donde me encontraba, ya no desde arriba, y estaba viendo este pequeño tubo de goma en mi nariz, y recuerdo pensar, oh, eso tiene que ser muy molesto, y esto me hacía temer el momento de mi despertar. Lo siguiente es apagarme. Todo se apagó. Y desde allí en adelante comenzó mi retorno. No recuerdo la entrada a mi cuerpo. No sé cómo sucedió, pero tengo la extraña sensación de que no fui yo quien volvió allí dentro, aquí dentro. Siento que fui ayudada. Creo que alguien volvió a meterme en este debilitado envase al que llamamos cuerpo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.